Hermanos, en estos minutos que me quedan, voy a compartirles, hermanos, cuáles son los personajes principales de la Gran Comisión. Eso vamos a estar viendo, ¿no?, en esta mañana. ¿Cuáles son los personajes principales de la Gran Comisión? En el capítulo 10, en el versículo 12 hacia adelante, Pablo, hermanos, está hablando acerca de Israel. Capítulo 9, él habla del pasado de Israel. En el capítulo 10, él habla del presente. Y en el capítulo 11, Pablo habla del futuro de Israel. Y hermanos, y en esos versículos que vamos a meditar, después que Pablo, él había orado por los judíos, él tenía un deseo que los judíos se conviertan, que también reciban a Jesucristo, ya que los judíos querían llegar a Jesucristo a través de las obras de la ley. Pero la salvación es por medio del Señor Jesucristo, no a través de la ley, sino a través del Señor Jesucristo. Pero los judíos, ellos querían ser salvos a través de la ley de Moisés. Y en este ambiente, Pablo, él habla aquí, hermanos, de los elementos o de los personajes principales, de la gran comisión que tenemos como hijos de Dios. Dice el versículo 12 hacia adelante, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, el primer personaje que encontramos aquí, en cuanto que nos habla, ¿no?, el personaje principal de la Gran Comisión es nuestro Dios. La idea, hermano, de salvar a la humanidad viene de Dios. No viene de un pastor, no viene de un grupo de iglesias, no viene de una denominación, sino que la idea, hermanos, de salvar a las personas es una idea de Dios. Las misiones comenzaron en el corazón de Dios. Ni siquiera empezó, hermanos, cuando Adán y Eva pecó, no, sino que según, hermanos, el plan eterno de Dios, antes de la creación del mundo, Dios tenía un plan para la humanidad. Dios tenía un plan para el hombre de salvarle, de rescatarlo de las tinieblas en que el hombre muchas veces se encuentra, ¿no? Y las misiones, hermanos, la obra misionera prácticamente es el latir, es el corazón de Dios, es la pasión de Dios. Y hermanos, de aquí, no se trata aquí, hermanos, cuando hablamos de la misión, de la misión de la obra de Dios, no se trata aquí de agradar a los hombres, hermanos, sino se trata de agradar a nuestro Dios. Y hermano, mire, Dios tiene interés en la humanidad. Él no quiere que ninguno perezca. Voy a pedir al hermano Torres, voy a pedir por lo menos a 4 varones que me ayuden aquí. Uno va a ser el hermano Torres, el otro va a ser Jonathan, que yo lo voy a ir llamando uno por uno, ¿no? Entonces, hermano, vamos a pensar, vamos a ilustrar, hermano, mire, un personaje principal en la Gran Comisión. Vamos a representar que nuestro hermano Torres es Dios. Claro, él no es Dios, pero una figura de Dios. Para ilustrar los 4 personajes. Hermano, puede traer su Biblia si quiere, porque vamos a estar aquí toda la mañana, hasta las 10:15. Ese es un personaje que encontramos aquí. Noten, hermanos, en el versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, ¿no? Aquí está hablando de nuestro Señor, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, pero Jesucristo es Dios, hermano. Dice que el Señor es rico para con ¿quiénes? Dice, para con todos, ¿no? Entonces Dios no hace, hermanos, acepción de personas. Toda persona que cree en Él, dice, no será avergonzado, ¿no? Y aquí encontramos que nuestro Dios
nos ama, ¿no? Dios no hace interés, Dios no hace, digamos, acepción de personas, porque dice el versículo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos. También dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nuestro Dios ama a los judíos, pero también ama a los griegos. Nuestro Dios, hermanos, ama a los blancos, pero también ama a los negritos, ¿no? Dios también, hermanos, ama a los pobres, pero también ama a los ricos. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios ama al hombre, pero también ama a la mujer, ¿no? Dios ama a los que viven en la costa, pero también ama Dios a los que viven en la sierra, ¿no? Hermanos, Dios ama a la gente que vive en Lima, ¿no? Pero también Dios ama a la gente que está en el norte, ¿no? Dios ama a los peruanos, a nosotros que somos peruanos, pero también Dios ama a los continentes de Europa, de Asia, de África, ¿no? Dios nos ama a todos. Dios ama a los niños, pero también Dios ama a los adultos. Dios ama, hermanos, a los jóvenes, pero también Dios ama a los ancianos. El corazón de Dios, hermanos, es para todo, ¿no? Por eso dice San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos creó a nosotros, por eso nos ama, ¿no? Hermanos, y Dios no le importa, digamos, la persona si es mala o buena o tiene diferente cultura. No importa, digamos, en la situación que el ser humano se encuentre, Dios siempre ama a las personas porque son su creación de Él, ¿no? Aunque tenga un lenguaje horrible, ¿no? Aunque, hermanos, la persona, digamos, esté pisando a fondo, aunque esté en el pecado, Dios siempre está buscando a la humanidad. Dios siempre quiere salvarle. Y Dios es bueno porque hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios da la lluvia. Y como dice este pasaje, Dios es rico para con toda la humanidad. De manera especial es rico con todos los que le invocan de corazón. Hermanos, sin embargo, hermanos, siendo que Dios ama, ¿no? Tenemos otro personaje que nos enseña la palabra del Señor, otro personaje principal en esta tarea, ¿no?, de hacer la obra de Dios. ¿Cuál es el otro personaje? En el versículo 13, ahí, hermanos, se encuentra. Mire lo que dice. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, ¿quién es este personaje? ¿Sabe quién es este personaje, hermanos? Este personaje es el pecador. Voy a invitar a Jonathan, que nos va a ilustrar que él es el pecador. Entonces, hermanos, aquí encontramos el pecador. Mírenlo bien, hermanos. Tiene cara de pecador, ¿no? Entonces, pero, hermanos, el pecador está lejos de Dios. No está cerca, sino lejos. Así que Jonathan tiene que estar acá. Ahí. Entonces, hermano, mire, Dios nos habla aquí, la palabra del Señor dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo, ¿no? Ahora, realmente, ¿quién es el que le toca invocar? Es todo aquel, digamos, que está lejos de Dios. Ahora, ¿quién es el pecador, hermano? Mire, el pecador es el que ha ofendido a Dios. Es el que ha pecado contra Dios. Es el que no busca a Dios, que no le preocupa la salvación. La Biblia dice que el pecador está muerto en vuestros delitos y pecados. Adora a los ídolos. Digamos, él quiere acercarse a Dios, pero no puede. Hermanos, este pecador, si muere sin Cristo, si muere sin salvación, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos enseña, Dios no quiere la muerte del impío. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Eso nos dice la palabra de Dios. Pero este hombre, por ser pecador, está lejos de Dios. Ahora, hermano, mire, hay mucha gente que está lejos de Dios. Pero hermanos, Dios nos ha creado, digamos también, con una parte inmaterial, que es la parte espiritual. La gente, hermano, que está lejos de Dios, sí cree en algo. ¿En qué cree la gente? La gente cree en ídolos. La gente cree en sus dioses. Hay veces, hermano, que hay gente que se sube al avión y se mata por su Dios. La gente, hermanos, va a ir al infierno porque no invocan al Señor Jesucristo. Porque ellos no han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, el hombre pecador, hermanos, está lejos de Dios. Pero como Dios tiene interés en la humanidad, Dios no quiere que ninguno perezca, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué ha hecho Dios, hermanos? Dios ha hecho algo maravilloso. En el mismo versículo, noten lo que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Qué ha hecho Dios, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo podemos traer a este hombre cerca de Dios? Mire, hermanos, Dios ha hecho algo muy sencillo. ¿Y sabe lo que ha hecho Dios? Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo murió en una cruz. Él llevó la cruz. Mire, dice la palabra del Señor, dice: aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, invocar aquí, hermanos, es sinónimo de creer en Cristo. Invocar es arrepentirse, de recibir el regalo de Dios, de recibir la vida eterna, de recibir la salvación. Eso es invocar, es un sinónimo de andar en Jesucristo, de recibir la salvación que Dios nos da a través del Señor Jesucristo. Dios, hermanos, Dios no quiere que este hombre perezca. Dios quiere salvarlo. Dios quiere rescatarlo de las tinieblas a la luz. Pero, hermanos, si nadie le predica, ¿no? Si nadie hace nada por él y muere, ¿dónde va? Va al infierno. Y, hermanos, y hoy en día hay muchas personas así, que van al infierno porque no tienen salvación. Mire, este hombre cree en Dios, sí, cree a su manera. Este hombre tiene fe, sí, tiene fe, pero en un objeto incorrecto. Su objeto debe ser Jesucristo, pero su objeto es la idolatría. Tal vez cree en dioses. Hay gente, hermanos, que aún a sus niños dan sacrificio de 8 años porque piensan que están agradando a Dios. Pero este hombre, hermanos, si no pone su fe en Jesucristo, este hombre se va al infierno, porque eso dice la palabra de nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿saben lo que encontramos ahí? Un poco más adelante dice, hermanos, vamos a ver un tercer personaje aquí en este capítulo que estamos viendo. ¿Cuál es el tercer personaje que encontramos aquí? El versículo 14 dice, vamos leyendo juntos, hermanos, ¿listos? 2, 3. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, aquí encontramos un tercer personaje principal en la gran comisión. ¿Y sabe, hermanos, cuál es el tercer personaje? Es predicadores. Necesitamos predicadores. ¿Alguien me puede ayudar aquí? A ver, hermano, ¿cómo es su nombre usted? Disculpe. ¿Su nombre usted? ¿Sí? William. Venga, hermano William. Sin embargo, hermano, ¿sabe lo que hace Dios? Dios necesita predicadores. Aquí encontramos un predicador. Dios, ¿qué hace? Puede ponerse un poquito más adelante, hermano. Hermano, mire, este predicador es la esperanza para este hombre. Él es la esperanza.
Pero ¿qué ha hecho Dios con este predicador? Primeramente, hermanos, lo salvó, lo rescató, lo limpió, lo hizo su hijo. Ahora él tiene vida eterna. ¿Sabe qué, hermanos? Él es la esperanza. Dios hizo con él una cita divina. Alguien le regaló un folleto, le compartió el evangelio y ahora él es su hijo. Él antes iba al infierno, pero ahora ¿dónde va? Va al cielo. Va al cielo, amén. Él es su esperanza para este pecador. Pero, por favor, pero hermanos, pero por ejemplo, hermanos, si él no quiere ir a predicar, la pregunta es, ¿será su esperanza para él? No. Este hombre es la esperanza. Dios lo ha salvado, lo ha perdonado. Y quiero decirles, hermano, mire, Dios en su gracia, en su misericordia, no vayan a pensar que Él es mejor que Él, en ninguna manera. Dios los ama a todos los dos. Y tal vez moralmente Él es mejor que Él, porque Él cree en algo, ¿no? Él cree en sus dioses. Pero Él ha salido de una situación muy difícil, ¿no? Tal vez ha sido alcohólico, tal vez ha sido drogadicto, ¿no? Tal vez hablaba malas palabras, ¿no? Pero Dios lo limpió, lo rescató, ¿no? Y ¿sabes qué, hermano? Ahora Él es su esperanza, ¿no? Para Él. Él es su esperanza. Y tal vez, amado hermano, tú estás aquí en esta mañana. Tú eres su esperanza para tu vecino. Tal vez tú eres tu esperanza para tu compañero de clase, para tu amigo, ¿no? Tal vez tú eres la esperanza para la manzana donde vives, ¿no? Para esa situación difícil, ¿no? Tal vez estás algún día internado en el hospital y Dios te llevó a ese lugar. Tú eres la esperanza para esa persona, porque esa persona necesita del Señor. Dios no quiere que perezca, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo creyente debe ser un embajador, un enviado de Dios. Hermanos, ¿cuál es la clave para este pecador? Aquí está su esperanza. Pero hermanos, la palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, noten, hermanos, no quiero que pierdan Romanos. Vamos a ir al capítulo 9 del libro de Mateo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. El versículo 35, nota, hermanos. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora juntos el versículo 37 y 38. Juntos, hermanos, ¿listos? 2, 3. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ¿qué es lo que nos falta en estos tiempos? ¿Sabe, hermanos? La necesidad más grande que enfrentamos hoy en día no es falta de tecnología, no es falta de medicina. La necesidad que tenemos hoy en día es falta de predicadores, falta de personas que lleven la palabra de Dios, falta de personas que digan: yo estoy aquí, como Isaías cuando dijo: heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Faltan predicadores. Y sabes, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo acá, cuando estaba con sus discípulos y dijo, cuando vio las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor, Jesús levantó la mano a sus discípulos y dijo: discípulos, tengo una necesidad que presentarles.
dijo, la necesidad es oren por obreros. Rogar al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que está faltando, hermanos? Obreros. Tenemos tiempo para otras cosas, pero muchas veces menos para servir y predicar. Pero hay otro personaje más. Y voy a invitar a ver a alguien que me pueda ayudar voluntariamente, un joven, ahí. A ver, ¿puedes ayudarme? A ver, aquí hermano, ¿usted puede ayudar, por favor? Sí. Gracias, hermano. Hay otro personaje aquí que encontramos en el versículo 15. Gracias, hermano. Otro personaje que encontramos aquí en el versículo 15. Noten lo que dice. Estamos en Romanos 15 ahora, dice. Romanos capítulo 15 dice. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué dice? Buena nueva, ¿no? Ahora, hermano, mire, el texto dice, ¿cómo predicarán, no? ¿Cómo pueden predicar si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. El versículo 14, una vez más quiero leerlo, dice, ¿cómo pues invocarán en aquel no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? ¿Sabe, hermanos? ¿Cuál es el otro personaje principal aquí? Son los que envían. Son los que envían. Ahora, normalmente, hermanos, ¿quiénes son los que envían? Los que envían, hermanos, es la iglesia local. La iglesia local es la que envía siempre. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 13. También los que envían. Vamos a pensar, hermanos, que la iglesia, ¿no?, local envió a este predicador. Y yo quiero decirles, hermanos, miren, muchas veces cuando nosotros somos enviados, no vaya a pensar que uno quiere ir. No, uno no quiere ir, porque no quiere dejar su cultura, su familia. Normalmente, hermanos, quiere quedarse en la iglesia, ¿no? Pero para que se cumpla, hermanos, digamos, el plan eterno de Dios, de la A hasta la Z, hay dos elementos claves aquí. ¿Saben cuáles son, hermanos? Es los que envían y los que predican la palabra de Dios. Tal vez, hermano, tú no puedes salir a Piura, no puedes ir a Tacna, no puedes ir a otro lugar, pero Dios te envía. Y todos debemos de hacer la obra de Dios. Todos debemos de hacer la obra misionera. Pero, hermanos, ¿por qué muchas veces no estamos haciendo la obra de Dios? ¿Por qué no estamos a veces haciendo la obra que el Señor nos ha mandado, que nos ha encomendado? ¿Por qué no estamos haciendo la obra del Señor? Ahora, todos nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un enemigo, ¿no? ¿Cuál es ese enemigo terrible? Es Satanás. ¿Sabe, hermanos, cómo está trabajando Satanás hoy en estos tiempos? Satanás ataca a la familia. Satanás ataca las finanzas, ¿no? Satanás ataca esas áreas débiles que nosotros tenemos, ¿no? Y a veces nosotros estamos entreteniéndonos en estas cosas, ¿no? Satanás, hermanos, ataca las finanzas, ¿no? Hace que el creyente se endeude, ¿no? Y que esté pagando y no tengamos tiempo para hacer la obra de Dios. No tenemos tiempo, hermanos, para crecer. No tenemos tiempo, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. No tenemos tiempo a veces para venir a la casa de Dios. Muchas veces, hermanos, a veces entre nosotros puede haber un poco de chisme o falta de perdón.
O tal vez, hermanos, peleas entre esposos, entre cónyuges, entre hermanos en Cristo. Y hermanos, a veces hay indiferencia a la obra de Dios. Mire, hermanos, Dios tiene un plan eterno. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hermanos, este es el plan de Dios. Esta es la tarea de Dios, mire. Muchas veces, hermanos, estamos pensando, a veces hay una diferencia. Alguien ha dicho que hay una diferencia entre una conferencia misionera con un espíritu misionero. Una conferencia misionera, una semana. Pero un espíritu misionero, hermanos, debe durar siempre hasta que venga el Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos un plan que Dios nos ha dado. Envuélvete en ese plan. Sé parte de este plan. Tal vez tú eres la esperanza para muchos de tus amigos. Te animo que hagas la obra de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque un día nosotros fuimos rescatados de un mundo feo. Muchos hemos salido de un mundo difícil, Señor. Y tú escogiste a lo débil del mundo, a lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. Señor, ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos a ser de esperanza a otras personas que no tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Gracias te doy, Señor, por la iglesia aquí. Y te pido, Señor, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siempre nos siga llenando, nos llene, Señor. Y ayúdanos a escuchar tu voz. Y tal vez en esta mañana hay personas que no son salvas, que no tienen a Cristo, o tal vez que dudan de su salvación. Yo te pido que tú estés hablándoles. Tú no quieres que nadie perezca. Tú tienes un plan también para esa persona. Que vengan a Jesucristo y le reciban como su Señor y Salvador. Señor, que tú estés obrando a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.